Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 142, correspondiente al día 1 de agosto del año 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. En la reunión de trabajo del día de la fecha, presidida por el gobernador de la provincia, doctor Gildo Infran, se han analizado y evaluado los siguientes aspectos. 1. En las últimas 24 horas se han analizado 76 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, teniendo 2 de ellos resultado positivo a coronavirus. 2. Los casos positivos se tratan de 2 hombres asintomáticos, un personal de transporte de carga y su acompañante, oriundo ambos de la provincia del Chaco, que ingresaron a nuestro territorio por el puente Lavalle el día 29 de julio con destino a Laguna Yema. Los mismos fueron detectados en la madrugada del 30 de julio fuera de su hoja de ruta, razón por la cual fueron hisopados y aislados preventivamente. Ante los resultados positivos informados durante esta mañana, se está llevando adelante en este momento la pesquisa sanitaria con ambas personas para determinar sus movimientos y posibles contactos estrechos, a fin de desplegar las medidas sanitarias de prevención que correspondan. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a una paciente de 42 años que tuvo 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo por lo tanto riesgo alguno para su familia ni para su comunidad. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 84. Total de casos recuperados, 73. Pacientes internados, 7, todos asintomáticos. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 2. Casos en pesquisa sanitaria sujetos a definición, 2. Cantidad de test realizados a la fecha, 5.648, con un porcentaje de positividad del 1.49%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 651. Control en la vía pública, 16.097 personas y 7.494 vehículos. Infracciones, 164 vehículos por restricción de circulación y patente y 687 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. 6. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en el día de mañana, domingo 2 de agosto, se realizará la tarea de fumigación espacial en los barrios San Miguel, Fleming y Emilio Tomás de la ciudad capital. 7. En relación a los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de la ciudad de Formosa, se informa que fueron inspeccionados 39 comercios, labrándose 35 actas de infracción, con secuestro de 405 kilogramos y 456 litros de mercadería vencida. Además de la clausura de 92 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 8. Informamos que se continúa con el cronograma del pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial. En el día de mañana, domingo 2 de agosto, inicia el pago de haberes al personal activo con documentos nacional de identidad terminados en 0, 1, 2 y 3. Se aclara que los haberes de julio del personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial contarán con el aumento del 5% retroactivo anunciado por el gobernador en el día de la fecha. 9. Con provincianos,
La pandemia está produciendo un daño histórico en la economía mundial. Aún las grandes potencias que priorizaron la actividad económica en el falso dilema con la salud están sufriendo las peores caídas de su Producto Bruto Interno que se tenga registro. Nuestro país no está exento de estos efectos y por consecuencia las provincias también sufren una importante merma de sus ingresos, tanto por coparticipación y como por la caída de su actividad económica local. En este contexto, adquiere real dimensión la decisión política del gobernador Gildo Infran de otorgar un aumento del 20% en los saberes del personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial, en los que se incluyen el 15% anunciado en el mes de marzo sumado al 5% anunciado en el día de la fecha. Con una provincia bien administrada, con un sistema de salud fortalecido y una comunidad organizada y respetuosa de la salud y la vida de todos, vamos a superar esta adversidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 142, en este 1 de agosto de la Caña con Ruda, brindado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la información económica de interés general en el marco de la pandemia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará más información. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el mes de marzo pasado, cuando el gobernador de la provincia anunciaba un aumento salarial a los estatales de nuestra provincia, les decía claramente que este era un año atípico, un año muy difícil, también para las finanzas provinciales, nacionales. Por lo tanto, otorgaba un aumento solo por el primer semestre. Al final del mismo íbamos a ver nuevamente los ingresos provinciales, la situación en la que nos encontrábamos para poder adoptar una nueva medida salarial. Bueno, la medida que ha adoptado el gobernador en el día de la fecha es la continuidad en el segundo semestre, pero solamente en los 3 primeros meses del segundo semestre, es decir, julio, agosto y septiembre. Allí nuevamente se analizarán las cifras de los ingresos provinciales, la situación nacional y definiremos la política salarial del último trimestre del año. Entonces, en el primer semestre había sido fijada una suma que era del 15% y en estos 3 meses, que son los 3 primeros meses del segundo semestre, se ha fijado un 5%. ¿Qué se ha analizado, qué se ha tenido en cuenta para definir la política salarial? En el caso de los docentes, los compromisos paritarios celebrados entre el Gobierno Nacional y los gremios docentes. En el caso de los agentes estatales, fundamentalmente el marco que estamos teniendo en cuanto a los recursos, en cuanto a la inflación, en cuanto a la comparación interanual. Este es un cuadro que marca la variación acumulada, el total nacional a junio de este año, de lo que es la inflación, la variación con respecto a diciembre del 2019. Estamos en el primer semestre del año con una variación de 13,6%. Esta es la evolución interanual, es decir, si nosotros sumamos de enero a junio nos da la cifra que recién teníamos. Y este cuadro refleja 3 cifras muy importantes. La raya verde, que es la raya superior, digamos, es la que marca el incremento de las transferencias por coparticipación de impuestos mes a mes. Entonces, tomemos simplemente las 2 últimas barras, la del mes de junio del 2020 y la del mes de julio del 2020, para dar una idea de dónde estamos y cómo sigue esto. La barra de junio, que es la penúltima, que es la más alta de todo este cuadro, indudablemente que fue un muy buen mes
creció un 27,6% la coparticipación federal de impuestos y comparado con la coparticipación, digamos, con cifras reales, es decir, comparado este ingreso con el índice de inflación, nos daba negativo un 13%. ¿Qué pasó en julio? El mes de junio y el mes de mayo son los meses estacionales, en situaciones normales, de mayor recaudación, no por un crecimiento de la economía o del consumo, sino por vencimiento de impuestos. Son los meses donde hay vencimientos más fuertes impositivos que normalmente llevan a que estas cifras sean las mayores del año. Es cierto que también hubo en el mes de junio un comienzo de mayor crecimiento de la economía, de mayor consumo fundamentalmente. Julio retoma lo que sería la normalidad impositiva, por lo tanto cae nuevamente un 24% ese porcentaje de incremento de un mes a otro mes del mismo año, pero cuando a ese 24% le restamos la inflación real, estamos en menos 15%. Traducido en pesos, en el primer semestre, Formosa llevaba una pérdida de 4.100 millones de pesos aproximadamente con lo presupuestado. Y en el mes de julio tenemos una caída de ingresos cercano a los 1.000 millones de pesos. Es decir, ese es el cuadro nacional. Una inflación que tiene un arrastre muy grande del año anterior, una inflación que no se logra detener y los recursos que cayeron tremendamente en el primer semestre del año que aparentan una leve recuperación, puede ser que así sea. Entonces, las proyecciones del segundo semestre, el gobernador decidió simplemente tomar las proyecciones de un trimestre, de 3 meses, y allí nuevamente sentarnos, analizar todos estos números, más otros datos, sentarnos con los compañeros dirigentes sindicales y definir la política salarial en la provincia de Formosa del último trimestre del año. Los incrementos también, por supuesto, que comprenden a los beneficiarios de la Caja de Previsión Social. Los saberes mínimos de bolsillo los tenemos, creo, en la próxima placa. Entonces, en síntesis, se otorga un incremento del 5% por 90 días al personal de la Administración Pública Provincial y beneficiarios de la Caja de Previsión, retroactivo a julio, lo que representa un 20% en lo que va del año. Con respecto a cuándo va a ser percibido por los agentes, creemos que lo más conveniente, porque ya están las liquidaciones actuales, no han sido realizadas, la vamos a hacer con la liquidación de agosto, entonces van a cobrar el retroactivo de julio y lo correspondiente a agosto. Para los agentes activos se fija un haber mínimo garantizado de 25.000 pesos y a partir de julio también un incremento del 50% en los valores de las asignaciones familiares que había hasta ese mes. Con respecto al aumento salarial para los docentes, incorporamos al básico 700 pesos que quedaban de la garantía salarial del 2019, con un punto índice de 61,8162. También una suma no remunerativa de 1.650 pesos a partir de julio, garantizando un haber mínimo de bolsillo también de 25.000 pesos. Y a partir de julio, un incremento del 50% también en los valores de las asignaciones familiares. Entonces, repito, como ya las liquidaciones de sueldo están efectuadas y estamos próximos a comenzar los pagos, todo lo que es incremento salarial lo vamos a agregar en las planillas de liquidaciones de sueldo del mes de agosto. Hoy terminamos el cronograma de pago de la Administración Pública Provincial de los agentes pasivos. Mañana comienza el pago de los agentes activos, los DNI terminados 0, 1, 2 y 3 se le acredita mañana, el lunes 4, 5 y 6 y el martes 4 finalizamos
con los DNI terminados en 7, 8 y 9. Aquí en esta imagen es una inspectora que está controlando los precios en una góndola de un supermercado, haciendo su trabajo diario, que es sumamente importante, que es el control de los precios cuidados. Pero a su vez está también con su tapaboca colocado correctamente, el barbijo, porque también le tapa la nariz, como nos aconseja acá el doctor Romero Bruno. Cuidémonos entre todos, usemos barbijo, mantengamos la distancia social obligatoria y lavémonos las manos permanentemente con agua y jabón. Es un mensaje del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias, doctor. En relación a la evolución de los pacientes que permanecen internados y la paciente que en el día de hoy recibe el alta médica, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos dará toda la información al respecto. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Felices a todos y todas. Felices. Quería comentarles que efectivamente hoy tuvimos la suerte, porque todos los estudios correspondientes fueron negativos, todos los laboratorios están bien, así que se permite el alta de una de las personas que están internadas. El transcurso del día podrá volver a su casa, con su familia, hacer su vida cotidiana habitual. El resto de las personas que quedan internadas se encuentran, por suerte, estables, están asintomáticos. Todos, ninguno de ellos ha presentado ninguna complicación, así que están en buen estado general. En el transcurso de la semana se va a ir planificando repetir algunos estudios de algunos de ellos para ir evaluando y pensar, esperemos que así sea, algún alta más hacia adelante. Pero hoy, por suerte, tenemos la noticia del egreso y su alta de una de las personas, así que estamos, por suerte, contentos por ello. Solamente para volver a hacer hincapié en la importancia de hacer el cumplimiento, siempre los fines de semana principalmente, es donde uno ve mayor libertad, entre comillas, porque uno cree que no el cumplimiento puede traer, no sabe que uno puede traer el no cumplimiento de las normativas y de las sugerencias que uno hace, puede complicar la situación en poco tiempo, ¿sí? Uno, si no toma conciencia de las circunstancias que nos rodea, sabemos de las situaciones complejas y complicadas que hay en otras provincias y otras localidades que ejercen mucha presión, obviamente, hacia nosotros. Por más que hagamos todo el esfuerzo necesario, necesitamos la colaboración de todos para que se pueda cumplir estas recomendaciones que siempre solemos hacer: el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de tapaboca. Recuerde que los conglomerados generan mayor riesgo, por lo tanto, todo lo que sea reuniones, no más de 10 personas, se solicita no compartir, por ejemplo, los elementos personales como las bebidas, no compartir un vaso, no compartir en grupos, ni siquiera las botellas, como se suele ver, compartir las botellas de gaseosa o las botellas de cerveza, por ejemplo. Tratar de evitar, o el mate, o evitar todas esas circunstancias en todo momento, ¿sí? Concienticémonos de que tenemos que manejarnos más individual en ese aspecto. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que no nos demos cuenta que una persona esté asintomática y pueda compartir con nosotros esos elementos, o esa persona que está compartiendo con nosotros haya compartido a su vez con otras personas esa misma conducta. Por lo tanto, volvemos a hacer hincapié en la medida necesaria para controlarnos, ¿sí? Y tratar de concientizar y aplicar las medidas. Gracias. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio y aprovechamos también la oportunidad para recordarles que en el día de mañana la conferencia de prensa con limitación de preguntas es a las 11 de la mañana. Buenos días para todos. Alicia Lucena de Radio 1. Mi pregunta es para el ministro Ibáñez
Y tiene que ver, o sea, teniendo en cuenta más allá que hay medidas a nivel nacional que se toman y que todavía aún no están definidas, insisto con el tema de los planes sociales. Solo a modo de ejemplo, un cooperativista que está cobrando cerca de 6.500 pesos o bien 8.500 pesos, tiene previsto renunciar a esa cooperativa porque dice, con la renta básica universal voy a cobrar 17.000 pesos. Hoy se anunció también un bono de 3.000 pesos para aquellos que cobran lo que se llama el potenciar trabajo. Para que usted le lleve tranquilidad, si se puede, obviamente, a estas personas que dicen, me tengo que anotar, voy a dar de baja el plan actual que tengo para que el día de mañana pueda cobrar 17.000 pesos aproximadamente. Gracias. Bueno, no hay que olvidarse que los cooperativistas en esta primera etapa están cobrando los 11.500, pero en la segunda etapa van a cobrar 16.500 pesos, con lo cual quedaría bastante cerca de la suma que me manifestás. Pero indudablemente que después hay decisiones personales de los beneficiarios. ¿Por qué? Porque hay beneficios que no tienen incompatibilidad. Por ejemplo, quien percibe la UH puede cobrar una IFE, pero hay otros beneficios, como estos dos que menciona la periodista, que son incompatibles. Si recibo uno, no puedo recibir el otro. Bueno, yo no soy quien para aconsejarle cuál es el más conveniente. Simplemente decirle que la asignación para los cooperativistas va a ser también de 16.500 pesos a partir de la próxima etapa de pago. Por ahora solamente era 6.500, que es lo que están cobrando. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richer para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. La consulta sobre estas dos personas que acaban de dar positivo, preguntar por qué no están internadas y si hay posibilidad que egresen a su provincia, como casos anteriores. Gracias. Bueno, primero vamos a resaltar la importancia de hacer estos test diagnósticos al ingreso de personas que provienen fuera de la provincia, como en el caso de estos dos camioneros que provenían del Chaco. Justamente una noticia compartida por un medio local informaba que en Alemania recién ahora van a exigir primero el test y estaban discutiendo y con muchas contradicciones si eran gratuitos o no. Y eso es justamente con otra finalidad, de evitar las cuarentenas domiciliarias, decían, porque era muy difícil de cumplir en un pueblo alemán. Entonces, para comparar estas similitudes que a estas personas, a todo cualquiera que ingresa, se le hace el estudio, el test diagnóstico, al ingreso, igualmente las personas que ingresan y van a permanecer en la provincia tienen los 14 días de aislamiento, con otro nuevo test al repetirse. Y todo eso para prevenir justamente la transmisión, la detección oportuna. Bueno, este es el caso de estos dos camioneros que se desviaron de la ruta, fueron captados por la fuerza de seguridad y en este caso se les realizó el test y hoy, ahora hace pocos minutos, tuvimos el resultado positivo y estas personas están siendo investigadas primero con respecto a la trayectoria y contactos que pueden haber tenido para establecer si hubiera contactos estrechos, proceder también al aislamiento y detección oportuna de casos. Y después de eso tendrán que decidir si van a permanecer, van a estar internados como todos en el centro, en el establecimiento de salud que tenemos específicamente para estas situaciones, que es el Hospital Interdistrital Evita, si van a permanecer. La otra posibilidad, como no están presos, digamos así, tienen su propia decisión y voluntad, podrán regresar otra vez con la información correspondiente a las autoridades sanitarias del resultado a la provincia del Chaco. Así que en las próximas horas vamos a estar estableciendo concretamente dónde van a estar controladas, aisladas y seguidas. Si me permiten, para abundar en la precisión de lo que acaba de mencionar el doctor Mario Romero Bruno, cuando hicimos la lectura del parte, en el punto 4, nosotros mencionamos que tenemos 84 casos diagnosticados y como esta es una situación, en este momento, es el informe del mediodía, por lo tanto, en este momento, tal como señala el doctor Romero Bruno, se está realizando la pesquisa sanitaria con estas personas para poder determinar sus eventuales contactos estrechos. Mencionamos de que hay casos en pesquisa sanitaria sujetos a definición. 2. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos todos los datos sobre la mesa, porque el pueblo de Formosa
necesita tener la información oficial que la brinda este Consejo todos los días y no ocultamos ningún número. Como están en este momento, tal como señala el doctor Romero Bruno, siendo interrogados por miembros del Sistema Provincial de Salud para poder determinar la circulación de estas personas dentro de la provincia a los fines de poder evaluar los posibles contactos, todavía no está definida su situación. Y otras cosas importantes, la detección temprana de estas personas. Ingresaron el 29 y en la madrugada del 30 los detectan fuera de su hoja de ruta. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Preguntarle al ministro González acerca de cuál es la posición del gobernador de la provincia con respecto al inicio de las clases. Recordemos que hace un par de meses atrás el ministro de Educación, Nicolás Trota, había hablado y manifestado en varias entrevistas, hizo afirmaciones con respecto a la llegada del mes de agosto, que era el horizonte, si se quiere decir, para el inicio de las clases, sobre todo en las provincias donde no había circulación o había bajo porcentaje de contagios. Quería preguntarle con respecto a esto, ¿qué piensa el gobernador, si es prioridad el inicio de clases en este mes tan particular, además, donde hay muchísimos contagios en todo el país? Gracias. Sí, es un aspecto que es central en la política de Estado de la provincia de Formosa, el de la escolaridad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, es un tema de permanente análisis diario en el seno del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, que preside todos los días el gobernador Infran. En estos días de esta semana, nuestra subsecretaria de Educación estuvo recorriendo distintas delegaciones de educación en el interior de la provincia, estuvo en la zona de Río Muerto, estuvo en la delegación Matacos también. Se está teniendo contactos con todas las distintas realidades escolares del interior de la provincia de Formosa. Tenemos que tener muy en claro un aspecto. Una realidad es la realidad urbana y otra distinta es la realidad rural. Por lo tanto, son aspectos a tener en consideración en un territorio tan vasto como es el nuestro. Y también otro aspecto a tener en la consideración dentro de las zonas urbanas, lo que es la realidad de Formosa Capital o Clorinda, o los grandes centros urbanos que tenemos en nuestra provincia, a la realidad urbana más pequeña de localidades con menos concentración de personas. Entonces son distintas situaciones que deben ser analizadas particularmente para poder dar alguna orientación precisa al respecto. Pero es prioridad para el gobernador de la provincia, y lo ha manifestado en numerosas oportunidades, que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes no pierdan días de clase. Por eso, él fue el impulsor de las cartillas provinciales. Nosotros habíamos recibido las cartillas que fueron diseñadas por el Ministerio de Educación de la Nación y que eran ciertamente materiales muy interesantes, pero que eran inadecuados a nuestra realidad. Por lo tanto, inmediatamente dio instrucciones de que se elaboren las cartillas que sean adecuadas a nuestra realidad local, a nuestra realidad provincial. Y él ha sido el impulsor de esos aspectos porque es central para el modelo formoseño que cada niño, cada niña, cada adolescente, joven de nuestra provincia tenga igualdad de oportunidades en cuanto a su formación. Por eso también hay que destacar un aspecto que es sumamente importante, la arquitectura escolar. Esos monumentos de techos azules no solamente los encontramos en la ciudad capital, los encontramos en cualquier lugar de la provincia. Lo encontramos en cualquier lugar de la provincia. Por eso, el Ministerio de Educación está trabajando con mucho énfasis en un eventual inicio de clases por instrucciones del gobernador de la provincia
y entendemos que en breve vamos a tener novedades de importancia al respecto. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, ¿cómo les va? Rolando Acosta para la Red de Medios de Comunicación. La consulta es para el doctor Jorge Ibáñez, ministro de Economía. Doctor, ¿cómo serán los controles a partir de ahora en referencia al anuncio de incremento salarial que acaba de hacer en la mañana de hoy el gobernador para que en los comercios locales no haya abuso de precios? Bueno, ustedes saben que hay normas nacionales muy estrictas con respecto a listados de productos. Uno se llama precios cuidados, el otro precios controlados. Es decir, la Secretaría de Comercio Interior trata de proteger a un listado de productos que se consideran esencial para la mesa de los argentinos. Y eso es lo que se controla fuertemente. Esos listados son los que ustedes ven, como recién acá había una inspectora, una comprovinciana que presta servicio en la defensa del consumidor, que estaba controlando con su lista los precios en un supermercado. Esa es una parte. Si el Estado puede articular listados de productos esenciales y esto está consensuado con algunas líneas de fabricantes, con líneas de supermercadistas. Entonces estos precios sí el Estado les pone un techo, les da una seguridad a los argentinos de que podés encontrar esos productos a ese precio. Pero hay gran parte de otros productos que no están en esos listados. Y hay muchas cosas de frutas, verduras, hortalizas que son estacionales, que son regionales, te diría, y muchos productos más. Que la única forma es apelar a la responsabilidad social de los comerciantes, sea un gran supermercadista o sea el comerciante de la vuelta de la esquina del barrio, que en este momento tan difícil para todos, en este momento no abuse de los precios, es decir, no abuse de su margen de ganancia. Nadie va a querer que él se funda vendiendo a un precio menor al que tiene que reponer, pero sí que reduzca su margen de ganancia, que no especule en este momento tan bravo y tan difícil. Porque tradicionalmente en la Argentina, cuando hay algún aumento de sueldo, los precios también se mueven, pero no porque se movieron los costos de fabricación o porque le pagan más al productor, que es el último, un eslabón débil de la cadena, sino por una especulación. Entonces acá hay dos eslabones, acá hay dos personas que son perjudicadas. El productor, que por lo general tiene un precio muy bajo de su producto y cuando él lo ve en la góndola dice, no puede ser, lo aumentaron 20 veces lo que me pagaron a mí. Y los otros ustedes, nosotros, los consumidores. Entonces, por eso apelamos a esto. El Estado no puede y no debe controlar todos los precios de un supermercado, pero sí aquellos precios esenciales. Y por los que no tienen un control estatal, repito, apelar a la responsabilidad social de los empresarios, de los comerciantes. Inclusive, sería bueno que permanentemente sigan con este tema de las ofertas, que muchos lo están haciendo en Formosa. Hay ofertas en los negocios, hay ofertas por las redes que nos envían, que uno puede entrar, ya sea por Facebook, por Instagram, que hay ofertas ya sea por fin de semana, que por lo general estas buenas ofertas están en la primera semana cuando se cobran los sueldos o en los primeros 15 días, ¿verdad? Y eso está muy bueno. Entonces, apelamos a eso. No hay otra posibilidad de hacerlo que no sea apelando a la buena voluntad. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa. Ministro Ibáñez, ayer los dirigentes de ATE Formosa presentaron por nota donde ellos creo que pedían un 20% de aumento salarial. ¿Este 5% es respuesta a ese pedido, ministro? Gracias. No es en respuesta a ninguna solicitud de ningún dirigente gremial o de ninguna organización en particular. Ustedes tienen que tener en cuenta fundamentalmente que los aumentos de sueldo de la administración pública van acompasados de los aumentos de los ingresos de la administración pública. No se olviden que
no solamente el gobierno de la provincia tiene la responsabilidad del derecho que le asiste a los trabajadores estatales de percibir su sueldo, pero también tenemos otras responsabilidades, porque también hay que asistir a aquellos que no son trabajadores estatales, pero que, por ejemplo, deben utilizar un servicio como el de salud pública, o el servicio educativo, o seguridad. También estamos en estos momentos tan difíciles apoyando en la medida de nuestras posibilidades a la producción primaria. En este momento Formosa ha fijado un precio del algodón que creemos que es un precio justo y que el Estado puede pagar en sus desmotadoras. Esto no ocurre en otros lados. El precio del algodón lo fija la libre oferta, el libre juego de la oferta y la demanda. También nosotros estamos apoyando en la medida de nuestras posibilidades el tema de que los remates ganaderos del centro-oeste, de Lomitas hacia el oeste, tengan tasas totalmente diferenciadas en sus créditos. Entonces, apoyamos a la producción, volcamos las herramientas que tiene el Banco de Formosa, las herramientas que tiene el Consejo Federal de Inversiones en nuestras pymes, volcamos también herramientas nacionales, pero tenemos que asistir a los 650.000 formoseños. La responsabilidad está dada con todos. Entonces, los reclamos de los trabajadores me parecen legítimos, pero también tenemos nosotros que mostrar lo que es la posibilidad de los recursos. De nada vale anunciar un aumento de sueldo para el segundo semestre espectacular si a los 2 o 3 meses no lo podemos pagar. Porque ese es otro problema. Cuando ustedes miran, es odioso compararse con otras jurisdicciones, yo nunca me comparo ni damos nombre, pero hay una realidad en la Argentina. Hay provincias que están pagando mayo, hay provincias que pagan escalonadas y terminan el 20, el 25 del mes. Entonces, en esas jurisdicciones, ¿de qué aumento de sueldo van a hablar? Cuando se les dice que acá hubo un 20% en lo que va del año y ellos están imposibilitados de darlos. ¿Por qué? Porque hay una realidad. La realidad es que el coronavirus, la pandemia, ha atacado también a la economía del mundo, no solamente a la de la Argentina, a la de las provincias, a la del mundo. Entonces, comprendo a las organizaciones gremiales, pero nuestros ingresos lamentablemente no acompasan la inflación, sino que estamos muy por debajo de lo que teníamos presupuestado y de lo que creíamos recibir este año. Por eso es que el gobernador pone una meta corta de 90 días para sentarnos nuevamente, analizar cómo venimos y la proyección hasta fin de año. En el día de hoy celebramos una tradición muy cara a nuestros sentimientos en esta Formosa del Este, pero que se ha extendido por todos lados, que es la de el 1 de agosto, tomar caña con ruda. Por eso, 3 traguitos, me aclara el doctor Ibáñez, en ayunas, pero algunos le dan durante todo el día. Pero por eso queríamos mostrar la imagen de que preside hoy nuestra reunión, y ahí la vemos a Karen, orgullosa vendedora de nuestro mercadito de Hipólito Yrigoyen y San Martín, como al ofrecer su producto tradicional, esta caña con ruda, la petaquita de caña con ruda, está también cuidándose su salud con la utilización de todos los elementos de protección personal. Fíjense, usa barbijo, usa una máscara protectora y también usa guantes. Y si pueden ver en el índice, en el ángulo inferior izquierdo, se ve que tiene el alcohol en gel y también el ayudín para la desinfección de los productos. Gracias, Karen. Riquísima la caña con ruda que fuimos a buscar al lugar. Y por favor, cuidémonos todos y todas para que este 1 de agosto, con esta caña con ruda, tengamos más energía para enfrentar esta pandemia. Gracias a todos y todas. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana en nuestra conferencia de prensa del domingo. Que Dios y la Virgen nos bendiga y proteja.